Listo. Ok, pues Sí, bienvenidas, adelante. bienvenidos todos formalmente a esta reunión de la licenciatura en Ciencias Políticas y Movimientos Sociales en la Interculturalidad. Tuvimos algunos detalles antes de empezar, pero aquí estamos con José Rodríguez, que es su segunda intervención. Bienvenido, José, a nombre del CIET y del Gracias. Frente Popular Francisco Villa. Adelante. Gracias, Pedro. Mil disculpas, problemas técnicos, no sé si cambiaron la dirección o el número de reunión, pero no me dejaba acceder. Estuve batallando, pero ya estamos aquí. Bueno, el tema de hoy era intercambio, o es intercambio desigual y colonialidad, principalmente, según me decían al principio, y dándole continuidad a la plática del viernes y también reflexionando un poco sobre las intervenciones de ustedes, a mí sí me gustaría comenzar subrayando la parte positiva, porque siempre yo creo que vivimos en un mundo en donde siempre hay que ser optimistas y positivos y siempre sabremos que bailar con la más fea es siempre tener que cargar con ese espíritu optimista. Es una prueba que nos pone el destino para ver si somos capaces de construir en el mar de la adversidad, que es un poco como estamos situados, ¿no? Pero algo que a mí me gustaría subrayar mucho sería la cuestión de la naturaleza, la belleza y la riqueza de la naturaleza, por un lado. México está dentro de los 15 países más megadiversos del planeta. Tiene una belleza no solo desde un punto de vista de fascinación estética, sino de valor ecosistémico para el planeta. Entonces tenemos que ser muy conscientes de que tenemos el honor y el privilegio de estar viviendo y trabajando por la defensa de este país megadiverso. Y por otro lado, las culturas de los pueblos originarios, o sea, la calidad de los seres humanos o de la especie humana que nos toca vivir en este pedacito de tierra, en el planeta Tierra, pues también son culturas ancestrales muy, muy ricas que tenemos nosotros que darle continuidad a su legado y valorar la riqueza y la diversidad, ¿no? También no mitificarlas, no se trata, ahora que se ha trabajado mucho sobre los 500 años de la mentada conquista, pues vemos con cierto espíritu incluso crítico que los mexicas no eran una perita en dulce, sino que a partir de su cosmovisión tenían subordinados a varios pueblos y a varias etnias, como los tlaxcaltecas o los totonacas. Desde que llegaron los españoles a Veracruz, se encontraron con gente que no estaba muy de acuerdo con las tasas impositivas y con las maneras de gobernar de los mexicas, y cuando llegaron a Tlaxcala, también se dieron cuenta de que había mucha oposición, y los mexicas indudablemente tenían su cosmovisión y ellos no hacían lo que hacían por la ambición. En aquel entonces no era capitalista, pero por una visión imperial de querer someter a los pueblos por tenerlos sometidos, sino que lo hacían porque respondía a su cosmovisión. Ellos se consideraban el pueblo elegido y por consiguiente todas las acciones de dominio que hacían sobre las demás comunidades eran acciones que consideraban ellos que satisfacían a los dioses y que satisfacían el desarrollo de las diferentes comunidades. Esto indudablemente le costó al Imperio Mexica el que gran parte pues de las comunidades adversas se unieran a los españoles, y divide y reinarás. Yo creo que ahí la primera lección de ese mundo prehispánico es que cuando estamos divididos estamos más débiles, ¿no? Y que tenemos que tratar de buscar la unidad y la organización a partir de objetivos comunes bien claros,
y yo creo que en la medida que tengamos esos objetivos comunes lo más claro posibles, lograremos fomentar unidad y cohesión en torno a ese objetivo. Y eso lo ha demostrado generalmente la historia, ¿no? Indudablemente cuando hay colapsos o cuando hay luchas sociales en donde el enemigo está muy claramente identificado, pues todos nos unimos en torno al enemigo y todas las contradicciones secundarias generalmente se disipan, ¿no? Y yo creo que también una de las grandes lecciones de la militancia política en los años 70 es que todos estábamos divididos y por un lado andaban los maoístas, los trotskistas, había infinidad, o sea, la izquierda estaba atomizada y eso ha generado históricamente en México una debilidad de los movimientos de la llamada o de la otrora llamada izquierda, ¿no? Con la reflexión de Itzel ya vamos a tratar de rebautizar al planeta Tierra, como dice José, y de rebautizar a la izquierda por decir que nosotros somos los verdaderamente humanistas, los que estamos abogando por la defensa de la vida, por la defensa de la especie humana, y indudablemente, pues todos los seres humanos vamos en el mismo barco, y lo que estamos nosotros tratando de hacer es salvar al único barco de la humanidad que habita en este planeta, porque no hay barco de derecha y barco de izquierda. Y indudablemente la gente tradicionalmente de derecha y los empresarios ambiciosos son los que han llevado al planeta a una destrucción mayor, y tenemos nosotros que hacer consciente a toda la sociedad y a ellos mismos que su actitud es una actitud suicida y que no nos va a llevar a ningún buen puerto, ¿no? Entonces tenemos nosotros que replantearnos una serie de conceptos para no solo tácticamente utilizarlos, sino estratégicamente utilizarlos. Y uno de esos conceptos que a mí me interesa subrayar es el concepto de desarrollo. Generalmente desarrollo lo entienden los capitalistas como crecimiento, y desarrollo pues es tener más bienes y tener más dinero y crecer y crecer y crecer, ¿no? Pero vivimos una época en donde el crecimiento ya es imposible en el planeta. La huella ecológica, hay un esquema muy didáctico que a mí me gusta mucho utilizar, que es que si todos viviéramos como viven en los países llamados desarrollados, o sea, Europa y Estados Unidos, necesitaríamos cerca de 5 planetas como el que tenemos ahorita para poder satisfacer esas necesidades. Y entonces no se pueden satisfacer, o sea, el planeta está relativamente equilibrado, paradójicamente gracias a la pobreza que se vive en los países más pobres, que consumen muy poco. Entonces el consumo de la mayor parte el bajo consumo de la mayor parte del planeta equilibra el consumo excesivo de la décima o del 15% del planeta, que consume 3 o 4 veces lo que debería consumir. Ese esquema lo tenemos que, por un lado, cacarear y difundir para crear conciencia, pero también ese esquema hay que llevarlo a nivel local y a nivel personal, incluso familiar, para nosotros replantearnos todo lo que es el mundo del consumismo, que es un mundo que nos está llevando no solo a agotar los bienes de la naturaleza, sino a crearnos un hábito que no es el buen vivir, que plantea la cultura del quechua y aymara de los incas y del buen Evo Morales, y que era la filosofía de que no necesitamos vivir bien, como decía Calderón, sino necesitamos conformarnos con el buen vivir, o sea, tener resueltas las necesidades básicas que todo ser humano debe de tener resueltas, ¿no? Y en la medida que trabajemos esas necesidades básicas, vamos nosotros a satisfacerlas y vamos a desarrollarnos. Y no quiere decir que probablemente que decrezcamos, pero que las tengamos satisfechas. Indudablemente la primera necesidad básica es la subsistencia,
o sea, comer, dormir, descansar, vestir y tener lo básico para un sustento. Y generalmente necesitamos muchísimo menos que lo que nos ofrece la sociedad de consumo capitalista. Entonces nosotros tenemos que replantear nuestra manera de sostenernos y de vivir, de alimentarnos, y bajarle a todo lo que es el consumo, que sería toda la parte material, podríamos decir, ¿no? Este, hay una tesis que a mí me gusta mucho que se deriva de la pirámide de Maslow, creo que se llama, que trabaja Manfred Max Neef, que habla de 9 necesidades básicas del ser humano. Dice, todos los seres humanos en todas las culturas y en todos los tiempos y en todos los lugares del planeta necesitan 9 necesidades básicas para poder vivir bien. Y si esas 9 necesidades básicas las llevamos armonizadas, vamos a poder estar en paz con nosotros mismos y poder fomentar la paz entre la naturaleza. La primera, repito, es la subsistencia, la segunda es la protección, la tercera es el afecto, la cuarta es el entendimiento, la quinta es la participación, la sexta es el ocio, la séptima es la creación o la creatividad, la octava es la identidad y la novena es la libertad. ¿Sí? Hay un libro que se llama Desarrollo a escala humana que yo recomiendo mucho, incluso lo edité acá en el Bajío con el permiso de Manfred Max Neef, se llama Desarrollo a escala humana y lo pueden ustedes bajar en PDF de internet y ahí se trabaja mucho esta matriz para trabajar talleres y para trabajar formas de organización a partir de estos 9 necesidades básicas del ser humano. Si nosotros logramos crear una sociedad o una comunidad bajo estas 9 premisas, básicamente vamos a trabajar de manera armónica, de manera equilibrada y vamos a poder seguir construyendo el futuro. Aquí lo más importante es eso, generar un nuevo paradigma de desarrollo. Indudablemente, lo primero, insisto, que tenemos que frenar es el crecimiento desmedido del capitalismo, ¿no? Entonces, tenemos que, uno de los aspectos principales que tenemos también que trabajar en este mundo de consumismo y de depredación de la naturaleza es el problema de los transgénicos, que tiene mucho que ver también con la identidad de los pueblos originarios, ¿no? Y en particular la defensa del maíz criollo. Esto se discute y ahí depende mucho de las territorialidades, la defensa del territorio, la defensa del maíz criollo, la defensa del agua, la defensa del conocimiento, ¿no? Del saber ancestral de nuestros pueblos para poder ir trabajando la reconstrucción de esta civilización en crisis. O sea, la crisis del capitalismo ha ido más allá de la crisis del capitalismo y del sistema de producción propio del capital que estudia Carlos Marx, sino que vivimos una crisis de la civilización, pero la crisis de la civilización implica que son los dolores de parto para la creación de una nueva civilización. Entonces yo creo que nosotros tenemos los elementos teóricos, podemos tener los elementos técnico-pedagógicos, la creación de talleres, la creación de tejido social, lo que ahorita mencionaba Pedro cuando me incorporé, que yo también lo quería subrayar, la experiencia de Cherán, la experiencia de los caracoles zapatistas, hay experiencias internacionales de este nuevo mundo, o sea, el momento que estamos viviendo en el mundo es un mundo que está reconstruyendo, ¿no? Por ahí hablaba mucho Pamela también de la desconstrucción y crear los nuevos cimientos. Yo creo que estamos en esa etapa histórica y en la medida que nos ubiquemos en ese momento histórico, pues vamos a darle sentido a lo que estemos nosotros trabajando de manera concreta y de manera local, ¿no?
Entonces, bueno, en este contexto, no toqué, discúlpenme, el tema abierto de intercambio desigual y colonialidad, pero me remito otra vez a la historia, y indudablemente, pues desde los mexicas, el intercambio desigual y la colonialidad, ahí no había una colonialidad explícita. Yo creo que la colonialidad surge propiamente a partir de la conquista de los españoles, ¿no? Pero el intercambio desigual tiene que ver mucho con una ética de mercado, que tiene que ver con algo que ya tiene vida actualmente también, que es el comercio justo, los roles de la sociedad. O sea, indudablemente yo tengo que hacer todo lo que los demás no saben hacer o no pueden hacer para que yo aporte eso y a mí me aporten lo que yo no puedo hacer y lo que yo no sé hacer. Yo creo que ahí empieza la función del mercado, que el mercado es el lugar donde se intercambian los saberes y los conocimientos y los bienes de a quienes tienen excedentes o quienes tienen la posibilidad de producir algo y los otros que no lo tienen, ¿no? Me viene ahorita a la memoria, a la mente, por ejemplo, cuando existía la comunidad socialista, pues quien servía azúcar a la comunidad socialista, pues era principalmente Cuba, porque Cuba produce o producía muchísima azúcar y podía satisfacer los mercados de los países donde no hay caña de azúcar. Entonces son formas de democracia económica que se van dando, pero indudablemente cuando una comunidad o un pueblo o una nación subordina a otra y la conquista y la coloniza de manera tradicional en los siglos XVI, XVII, XVIII, pues ahí se da un proceso de colonialismo y de subordinación que ahora en el siglo XXI ya es muchísimo más compleja, que llega, no solo pasa por el capital financiero y los bancos y la fusión monopólica de todas las transnacionales, sino que ya llega a grados sumamente perversos, que son, volvemos a los transgénicos, a las transnacionales incluso de las farmacéuticas, ahora que está de moda todo lo de AstraZeneca y todos estos monopolios transnacionales que hacen las vacunas y todo esto, y las patentes, ¿no? Y tiene mucho que ver también con algo que comentaba Itzel la sesión pasada, que es también el monopolio de Bill Gates y de Steve Jobs en la computación. O sea, nosotros también incluso en el mundo cibernético tenemos que ser muy conscientes que hay dos monopolios que acaparan más del 90% de la cibernética mundial, y el software libre que está con la filosofía de Ubuntu y de otro tipo de valores éticos muchísimo más amigables, los tenemos nosotros que difundir y que saber de ellos para también apropiarnos de la cibernética, de las nuevas tecnologías que cada día nos asombran. O sea, el mundo cibernético pues es de los últimos 15, 20 años para acá o 10 años, o sea, va avanzando de una manera exponencial, y los que ya somos de una generación más viejita, pues ni siquiera podemos acceder a las pláticas de internet de manera rápida, pero los chavos que vienen y que traen la pila puesta, yo creo que tienen también que ir conquistando todos estos espacios para difundir todos estos nuevos saberes, todos estos nuevos conocimientos y trabajar en su difusión. Yo le decía a Itzel, ¿no? Que ojalá y fuera una youtuber que estuviera difundiendo todo lo que hace Cherán, todo lo que hace. El EZ se ha apoyado muchísimo en todas las cosas cibernéticas para lograrse mantener por medio de enlaces zapatista y de una bola de canales que tiene para estar en contacto con el mundo, ¿no? Entonces yo creo que son muchas de las ideas que me gustaría plantear hoy para avanzar en la charla, y bueno, dar espacio otra vez a preguntas, a intervenciones, para ver qué piensan ustedes de lo que yo les comparto. Les doy la palabra.
Adelante, quien quiera tomar la palabra. Buenos días, José. Ya te estoy oyendo, aunque andaba por allá del otro lado de la compu. Gracias por tus comentarios, por toda tu riqueza, experiencia, por tu punto de vista. Y pues sí sería muy interesante que comentaran los compañeros. Fíjate que yo, en lo que piden la palabra, porque no veo a nadie peleándose por pedir la palabra, sí, estoy de acuerdo contigo en que hay que resignificar el lenguaje en todos los sentidos, ¿sí? Incluso hay una parte que es como muy separatista cuando hablamos del agua, cuando hablamos de la naturaleza, de los animales, eh, tal vez no, nuestra cosmovisión colonizada nos, nos robó ya del mismo lenguaje esa posibilidad de integrarnos, ¿no? Entonces, yo pienso que hay que recuperar tanto, de verdad hay que recuperar tanto, hay que interiorizar tanto, no solamente esta dimensión política, sino también la dimensión lingüística, la dimensión espiritual, así como tú lo dices, ¿no? No podemos avanzar así, no podemos avanzar viendo toda esa parte diferenciada y quedando exentos de lo que a cada uno y a cada una nos corresponde. Pues adelante, por favor. Si no, tu pregunta, también Pedro quiere participar, le cedo la silla. Sí, un poquito en el sentido de lo que planteas, José, y de lo que comenta José, sí, me parece como importante desglosar, ¿no? Porque parece muy sencillo lo que dices, pero hay como una construcción detrás, ¿no? Y pues remarcar esos puntos desde mis cortas entendederas, ¿no? O sea que es importante pensar el asunto de la dependencia del desarrollo desigual desde la crítica misma de la idea de desarrollo, ¿no? Desde reflexiones como la que tú comentas del desarrollo a escala humana o también la crítica del capitalismo de autores como Escobar y otros, ¿no? De que hablan a veces del postdesarrollo, ¿no? Eh, eh, Buscando otra conexión y justamente una de las conexiones vitales es con otra idea cosmoperceptiva, ¿no? Ligada a las culturas originarias, ¿no? Porque como que de alguna manera desde el punto de vista de esa crisis civilizatoria que dices, Occidente, si bien tiene eh, cuestiones fundamentales y que nos constituyen, ¿no? Particularmente a los habitantes de Abya Yala, de este continente, porque pues fuimos colonizados, pero se agotaron también en muchos aspectos, ¿no? Y necesitamos mirar desde otros horizontes, ¿no? Donde pues los pueblos indígenas son una reserva y también, como comentas, otra mirada como esta de Itzel, ya no solamente desde la tradicional izquierda opositiva de amigos, enemigos y de clases, sino también la dimensión étnica y la dimensión de género y este punto que hablábamos de la economía como la casa de todos, ¿no? Y donde no hay ni siquiera izquierdas y derechas, ¿no? Sin dejar de considerar estos eh, conflictos de clase o de género, de etnia, sino que tenemos que ver la posibilidad de futuro de todos los seres en el planeta, ni siquiera solamente los seres humanos, ¿no? Por eso ahora el recién fallecido Maturana decía, yo no soy de izquierda porque quiero poder abarcar todos los puntos de vista y criticar todo aquello que considero está fuera de lo adecuado, ¿no? Y es justamente colocándose en ese punto de vista planetario, humano, general y de la posibilidad de sobrevivencia, ¿no? Entonces, creo que desglosar estos aspectos y la crítica de las necesidades que dices es fundamental, ¿no? Por ahí yo en mi formación en los años, ya uno viejito, pues, ¿no?
para mí fue muy importante una autora de la escuela húngara marxista, Agnes Heller, que tiene un trabajo sobre teoría de las necesidades en Marx, que a mí me sigue pareciendo fundamental, aunque se puedan hacer observaciones, es una referencia justamente para ponerse uno en cuestión y entender la construcción social de las necesidades y cómo avanzar en otra dirección como esta que dices. Yo no la conocía, esta del desarrollo a escala humana, lo voy a conseguir. Me encanta porque es una perspectiva no solamente económica, sino justamente que abre al buen vivir, ¿no? Entonces, muy interesante el aporte, me gustó mucho. Sí, gracias, Pedro. No sé si alguien más quiere intervenir para no monopolizar yo la palabra. Me gusta más partir de las necesidades de ustedes, de las necesidades intelectuales o de las dudas que tengan ustedes, que yo seguir un poco repitiendo a lo mejor el mismo rollo de lo que dice Pedro, ¿no? Pero sí, lo que es un hecho es que tenemos que replantearnos un poco los métodos de lucha, diríamos anteriormente. Hasta el concepto lucha ya me parece a mí a veces hasta humorístico, ¿no? Es que estamos en lucha y estamos en la lucha. Indudablemente la lucha física se tiene que seguir estando presentes. Muchas veces tenemos que mostrar la musculatura para hacernos presentes. O sea, el movimiento de Cherán, que es el que podemos tener más cerca, o el propio movimiento zapatista, o sea, tuvo que haber una irrupción el 1 de enero de 94, o tuvo que haber una irrupción en la toma del municipio de Cherán física, o sea, hacer valer el músculo físico, la presencia masiva, cuando la hay y cuando es necesario y cuando se tiene todo el bagaje conceptual y toda la claridad estratégica, programática de lo que se quiere construir. O sea, en Cherán tenían muy claro que estaban defendiendo el bosque y que estaban limpiando su territorio de la corrupción, de esa fusión del narcotráfico con los taladores de bosques, y esa claridad frente a ese enemigo principal los hizo cerrar filas, unirse y tomar el territorio y administrar el territorio para sus propias necesidades, ¿no? Indudablemente hay que documentarse más y hay que visitar Cherán y hay que difundir más lo que ahí sucede, porque y tampoco son barcos viento en popa, o sea, somos seres humanos y los seres humanos siempre estaremos llenos de contradicciones y los procesos no son así tan románticos como de que ya ganamos y todo de aquí para adelante ya es color de rosa, ¿no? Toda la historia siempre va a ser una historia contradictoria, ¿no? Pero yo creo que sí, ahorita es un momento de hacer este altito en el camino para replantearnos conceptos, para profundizar. Yo insisto mucho en Paulo Freire, en hacer talleres. Este mismo taller es parte de ese proceso y yo creo que ojalá y contribuya para que de aquí se salgan 2 o 3 talleres más para seguir profundizando en el tema y poder ir sacando líneas de acción muy concretas de acuerdo a al ámbito de cada quien. O sea, en particular, yo no sé, por ejemplo, el Frente Popular Francisco Villa, si es más rural o es más urbano. Y si es más urbano, pues dentro del mundo urbano hay demandas y necesidades y problemáticas matizadas diferentes a las que puede haber en el medio rural, ¿no? Entonces ahí la agenda cotidiana de lo importante y lo urgente que comentábamos la vez pasada, pues tiene que ser planteado en cada lugar, ¿no? Lo urgente y lo importante en Cherán probablemente sea diferente a lo urgente y lo importante que pueda tener una agrupación en Iztapalapa, en la Ciudad de México, ¿no? O en diferentes lugares. Entonces ahí es donde lo local tiene que jugar un papel importante, pero siempre ubicándolo dentro de lo global y dentro de lo planetario y dentro de las problemáticas generales que tenemos. Pero vuelvo a hacer un corte
corte para ver si hay voces que quieran intervenir, preguntar, aportar. Itzel, Pamela, si allá andan, hablen. Abren su micrófono, por ¿Quién favor, y más? hablen. Yo quiero pedirles que abran sus cámaras. Ajá. Abran sus cámaras Ya para va a saber participar alguien ya. sí, para saber quién está y para saber si nada más estamos dialogando nosotros con José, está bien. Pero por favor abran sus cámaras y su micrófono. Ah, sí, claro que sí, yo soy la A mí parte me responsable. gustaría hacer un comentario. Adelante. Sí. Una de la segunda necesidad básica es la protección, ¿no? Y de alguna manera siempre subordinamos esa necesidad de protección. Bueno, abarca muchos sentidos, pues. Pero lo que comentaban ahorita del pueblo de Cherán, ¿por qué siempre estamos delegando la seguridad, por ejemplo, en la policía, por decir algo, ¿no? Como si fuéramos ajenos a esa protección, así como la protección a la salud, que la delegamos en un médico como si fueran entidades externas pues a la persona. Y como que siempre se nos olvida esto y enfocamos todo a la economía, sobre todo a la alimentación, que sería la primera necesidad. Pero al menos las tres primeras necesidades sí deberían estar consideradas como lo fundamental en la persona, pues, en las comunidades. Y aludo un poquito a la protección en cuanto a la seguridad, porque actualmente pues está la OTAN, pues, o sea, vemos a Rusia, a China, que para ser pueblos medianamente desapegados al imperio, pues tienen que usar la fuerza, o sea, y son naciones poderosas y aún así, pues hay 2000 bases militares de la OTAN que los acosan y los tienen a la defensiva todo el tiempo, ¿no? ¿Y qué podemos esperar en las comunidades cuando hay una indefensión tremenda? Pues ese es el otro detalle, ¿no? Y ese era el comentario, considerarlo en esta nueva conciencia, pues como algo importante, no nada más enfocado a las cuestiones primarias de salud, educación, alimentación, hacer un poquito más como esta demostración de músculo, pero como comunidad. No estar en una situación de debilidad todo el tiempo, porque pues, es muy feo que lleguen y te asalten y como si nada, ¿no? Ese era el comentario, ¿no? No está muy filtrado mentalmente, así que ahí lo dejo. Sí, me gustaría comentar esto. Fíjate, protección viene hasta de manera pareciera un poco cursi, pero en el momento de que naces y tu madre te abraza, es un sentimiento de protección, ¿no? Es un sentimiento de sentirte amparado, en este caso inicial, individualmente como especie humana, por los brazos de tu madre, ¿no? Y más adelante, cuando eres niño, cuando eres adolescente, el sentirte parte de un todo, el sentirte respaldado, el no sentirte abandonado, de alguna manera te va dando otra forma de protección que va más allá, como tú dices, de la seguridad pública y de la parte propiamente, la ausencia de violencia. O sea, protección no es nada más ausencia de violencia, sino es ese ropaje, ¿no? Yo generalmente cuando, bueno, no vienen muy seguido, ojalá y vinieran, pero hace unos 2 o 3 años vino un grupo de campesinos, ¿no? A decirme que estaban perforando unos pozos de agua por aquí cerca y que si se podría hacer algo para evitar eso, para frenarlo, que porque se iban a acabar los mantos acuíferos y papá. Y yo les dije de antemano, les dije, miren, la única condición que yo les pido es que yo no quiero ir a dar la cara ahí, porque si no, pues a mí me eliminan y ya ellos van a seguir perforando pozos. Yo quiero ver si realmente contamos con el cobijo y con el respaldo de la comunidad, y la comunidad va a dar la cara de manera colectiva, porque si no, pues yo me siento desprotegido y entonces yo no le entro. O sea, hacerle al mártir no tiene caso ahorita seguir haciendo mártires y nada más inmolarse por inmolarse, ¿no?
Y entonces afortunadamente llegó a buen término, hicimos buen ruido, paramos la obra, llegó incluso Gobernación Federal a plantear simplemente el termómetro de cómo estaban las broncas y se dio cuenta de que la comunidad sí estaba unida, cuando menos habíamos 15, 20 personas haciendo ruido y a final de cuentas se le cayó el negocio a Century 21, se dejó de perforar el pozo y se paró esa tranza, que era una obra tranza, ¿no? Y como esa hay miles, ¿no? Y yo les quería también platicar la anécdota. Yo participaba aquí en Guanajuato en el Consejo Estatal Hidráulico y alguna vez en asuntos generales planteé el asunto de la presa de Temacapulín, Jalisco, que era un proyecto, o es un proyecto, todavía está medio latente, en el Río Verde, que se lleva a 3 comunidades, Temacapulín, Cacique y Palvarejo, y que tiene una larga disputa desde hace 10 o 15 años para construir una megapresa que dé agua a León y a Guadalajara. Y yo planteé este asunto en el Consejo Estatal Hidráulico de Guanajuato y el presidente del consejo, de manera soberbia y prepotente, me cayó, casi me interrumpió y me dijo, ese tren nadie lo para. Ese es casi es un decreto presidencial, era la época de Vicente Fox como presidente, y ese tren nadie lo para. Entonces, ni tiene caso que plantees estas cuestiones aquí porque es imparable el tren. Ahora el proyecto está parado, la Corte dio desde hace tiempo, varios años, veredictos de que se frene el proyecto y la población Temacapulín sigue sin ser inundada y yo creo que va a seguir sin ser inundada. Y experiencias como estas tenemos muchas otras batallas perdidas, indudablemente, pero yo creo que la lección es que seguir trabajando por estos microprocesos y estos microprocesos indudablemente que tengan esta protección, desde la protección individual hasta la protección colectiva, y que indudablemente ahí Max Niff, el que propone las 9 necesidades básicas, habla de la importancia de generar sinergia entre los diferentes aspectos de la protección. Después de protección plantea afecto, plantea entendimiento, plantea participación, ¿no? Entonces, si tú encima de sentirte protegido en tu colectivo, sientes afecto, subjetivamente te sientes apreciado, si hay entendimiento, hay conciencia, hay conocimiento, o sea, no estás perdido y sin entender qué pasa, sino entiendes lo básico, participas y sientes que esa participación, o sea, se va generando toda esa sinergia de las diferentes necesidades, creatividad, indudablemente todo eso, si se crea un buen clima, entonces genera creatividad, genera identidad y genera libertad, ¿no? Entonces yo creo que a mí me gusta mucho esa matriz de las 9 necesidades, porque jugar con ellas nos da chance de crear colectivos más sólidos, ¿no? Como que amarrar mejor los números de las colectividades, que es lo que tenemos que estar garantizando ahora sí que para el futuro inmediato, ¿no? Gracias por tu intervención. No sé, más gente, o tú mismo si quieres seguir profundizando sobre esto. ¿Quién más nos interrumpe? Abran su Nadie. micrófono, recuerden. Pedro, fomenta ¿eh? Abran su micrófono. Hay mucho ahí que pensar. Es importante en este proceso que todos hablemos, ya hemos comentado, no solamente en la sesión de fin de curso de cada módulo, sino pues que vayamos tejiendo juntas, vayamos tejiendo juntos, ¿no? Entonces, tomen la palabra, por favor. Yo la tomo, si no la Yo, tomo. yo Adelante, quería preguntar algo. El compañero en un momento mencionó el concepto de desarrollo. Me gustaría consultarle si es que él ve una misma concepción de desarrollo desde los años 50, 60, ya con esto de la Alianza para el Progreso, si se mantiene la misma utilización del concepto de desarrollo en el tiempo hasta hoy en día, o ve hoy día en siglo XXI con procesos de globalización, neoliberalismo, si es que ha cambiado alguna parte del concepto de desarrollo. Eso, compañero. Sí, yo creo que sí ha cambiado, ¿no?
De hecho, Rui Mauro Marini, me acuerdo que tiene todas las tesis del desarrollo, del subdesarrollo. O sea, antes el separar de una manera más clara el concepto de desarrollo al concepto de crecimiento, y yo creo que sí se hace a partir de los 80 o de los 90, cuando se reconoce que no podemos crecer más, pero sí nos podemos desarrollar más. El mismo Max Neff utiliza el ejemplo de uno mismo. Dice, tú puedes seguirte desarrollando, pero puedes dejar de crecer, incluso en la medida que crezcas en años de vida, probablemente decrezcas en consumo y decrezcas más adelante, ya en la tercera edad, vas a decrecer hasta en estatura, cuando te empiezas a ser chaparrito, ¿no? Pero te puedes seguir desarrollando. O sea, el desarrollo es una cuestión más cualitativa que cuantitativa, mientras que antes las teorías de los años 50 que tú planteas de la CEPAL y todo esto, se traía un poco Keynes y todo lo que era la economía clásica, pues planteaba este asunto del crecimiento, casi por el crecimiento mismo, porque no se cuestionaba el agotamiento de los recursos, entre comillas, que hacen que el crecimiento se desarrolle de manera vertiginosa, ¿no? Y luego se empezó a cuestionar la desigualdad en el crecimiento. O sea, dice, ¿de qué sirve que crezcamos si de ese crecimiento pues están apropiando el 10 o el 15% de la población? Entonces México indudablemente pudo haber crecido en los años 50 y 60, que fue el milagro mexicano y todas estas cosas, pero ese crecimiento fue para la oligarquía y fue para la burguesía. El pueblo mexicano seguía igual o creciendo menos, ¿no? Entonces ahí fue también donde se empezó a modificar el concepto por índices de bienestar y por índices de desarrollo humano. De hecho, la propia ONU introduce hasta los años 80 el índice de desarrollo humano ya como otro tipo de factores. De hecho, incluso me acuerdo que cuando Evo Morales era presidente de Bolivia, convocó a ONGs internacionales para medir el índice de felicidad paseña en la ciudad de La Paz, ¿no? Y entonces ya se pueden medir no solo índices de bienestar o de desarrollo humano, sino índices de felicidad, o sea, otro tipo de factores. Esta matriz de las 9 necesidades, Max Neff, el economista chileno, propone utilizarla para medirla también, o sea, buscar indicadores de esas necesidades para ver realmente cómo están desequilibradas y cómo debemos tratar de equilibrarlas, ¿no? Hay una anécdota, bueno, no es una anécdota, sino es un hecho que no deja de ser simpático y interesante. Max Neff, que falleció hace un par de años, pero antes de fallecer y de tener un currículum muy interesante, asesoraba al príncipe de Bután. Bután es un pequeñísimo país que está en los Himalayas entre Pakistán y China, y el imperio de Bután, el príncipe de Bután, decía que su objetivo como gobernante en un país de 800,000 habitantes, ni siquiera llega a 1,000,000, decía, yo quiero que mi población sea feliz y sea autosuficiente. O sea, los dos ejes de mi sistema de gobierno en Bután, y que un pequeñísimo país del mundo aspirara a eso a finales del siglo pasado, es realmente alentador, ¿no? Yo creo que es muy, muy interesante. Últimamente yo he estado empezando a leer a través de los zapatistas, curiosamente, los objetivos de Kurdistán, ¿no? De lo que está queriendo rehacer Kurdistán una vez que se logre reconstituir como Estado, si es que logra trabajar esto, pero incluso a nivel internacional, al igual que se dan las transnacionales y la colonización de las transnacionales y todo eso, pues hay esas pequeñas convulsiones de un mundo emergente que está buscando y que está replanteándose todos estos conceptos, ¿no? Entonces, no sé si abone un poco a tu duda en particular de los conceptos de desarrollo.
A mí me gustaría aquí intervenir, creo que es muy importante, además de lo que comentas, la parte del posdesarrollo, ¿no? Porque en 1992 empezó esta crítica profunda del desarrollo, tanto de derecha como de izquierda, ¿no? Y se habló un poco en una cierta lógica y filosofía postestructuralista del posdesarrollo, ¿no? Y ahí cambió la jugada porque dijeron, hay que dejar atrás toda esta ideología y estas instituciones del desarrollo que suponen, por un lado, la inagotabilidad del planeta y la satisfacción de necesidades materiales que van a llevar a la catástrofe, y por otro lado, epistemológicamente, es decir, en el conocimiento hay que moverse de la idea del desarrollo a preguntarse por qué mecanismos se ha generado esta idea, esta institucionalidad del desarrollo, creando tanto en la práctica como en las ideas el tercer mundo, dejando de lado, oprimiendo, excluyendo a Asia, América Latina, África, ¿no? Y entonces en ese momento que justamente tiene que ver con el intercambio desigual y con la concepción global de la modernidad y la creación del mundo global en la lógica capitalista, empezamos a plantearnos otra idea diferente ya al desarrollismo de los años 50. Yo creo que esa crisis fue ya marcada, radical en el 92 y se ha venido avanzando. Incluso algunos plantean a la fregada la idea del desarrollo, que hay que pensar en otros conceptos y otras lógicas, ¿no? Esta que planteas de las 9 necesidades, aunque tiene el nombre de desarrollo, en realidad ya se orienta más hacia el buen vivir que hacia el desarrollo, ¿no? Entonces, pero yo sí creo que definitivamente ha habido un quiebre, pero no ha habido un quiebre en la condición material de desigualdad, de intercambio desigual, de dependencia, de explotación, de exclusión. Ha habido muchos procesos en el mundo y siempre están progresando, es una dinámica, ¿no? Pero pues seguimos en una batalla compleja, ¿no? O sea, creo que ya hay horizontes de pensamiento y hay también prácticas, ¿no? Pero no han llegado a constituirse en algo que mueva la balanza. Sigue siendo, como veíamos con Mario Rojas, un mundo enormemente desigual y donde crece la concentración de la riqueza y paradójicamente, aunque podemos satisfacer las necesidades materiales, sigue creciendo la miseria. Sí, realmente yo he leído poco sobre estas corrientes teóricas muchas veces. Yo no sé si autodefinirme más como pragmático y muchas veces, pues sí, no casarnos con el ponerle nuevos nombres a los nuevos conceptos, sino casarnos más bien con la idea de construir sobre los nuevos conceptos y probablemente sí denunciar o exhibir la caducidad de los viejos conceptos, o sea, el viejo desarrollo. A mí me parece que es interesante, o sea, la gente decirle es que no nos podemos seguir desarrollando como antes, el planeta no da y los bienes de la naturaleza no dan, ¿no? Decían también esa analogía, ¿no? Al gordo no se trata de estarle dando pantalones de mayor talla y de mayor talla y de mayor talla, porque va a seguir engordando. Tenemos nosotros que buscar la manera de ponerlo a dieta, de darle una alimentación balanceada y de ponerlo a hacer ejercicio para que realmente se mantenga y empiece a declinar, ¿no? Es algo que a mí me decepcionó mucho de cuando en la Ciudad de México se aprobaron los segundos pisos en el periférico, ¿no? Dije, pues lo único que están haciendo es abrirle espacio al automóvil y más espacio, siendo que hay que hacer lo que hizo el alcalde de Londres, Inglaterra, que es al contrario, restarle espacios al automóvil. Si quieres entrar al centro de la ciudad, tienes que pagar un impuesto más caro y buscar la manera de favorecer la accesibilidad a las mayorías por medio de sistemas de movilidad comunitarios más eficientes, ¿no? Pero bueno, eso tiene que ver ya con planeación urbana, que es un tema mucho más complejo. Nosotros estamos queriendo incidir
sobre, que retomo incluso hasta el punto de partida de la primera sesión, sobre la cuestión ideológica. O sea, yo creo que lo más grave del planeta es la apabullante mayoría o el apabullante peso de la ideología burguesa capitalista que nos venden su mundo, su concepto de crecimiento, indudablemente. Hoy, a un día después de las elecciones, el PAN sigue, cuando menos en el estado de Guanajuato, sigue pasando anuncios que parecieran de campaña política, diciendo en 1991 el estado de Guanajuato era eminentemente agrícola, hoy somos un estado eminentemente industrial y aportamos con la producción de automóviles, de 6 automóviles del país, uno se produce en Guanajuato. Eso es un triunfo del PAN, ¿no? Y te lo venden o sea, te lo repiten tanto y te están vendiendo ideología burguesa, ideología capitalista, como lo más natural, ¿no? Para mucha gente es muy natural tomar Coca-Cola como si tomara leche, o incluso toma más Coca-Cola que leche, ¿no? Entonces, hasta en ese tipo de detalles cotidianos tenemos nosotros que ser muy firmes y tenemos que tener muy claros los principios para explicarle a la gente. Yo cuando veo a una gente tomando Coca-Cola, le digo, oiga, primero, si toma Coca-Cola, tómela en botella de vidrio, no la tome en botella de PET, porque la botella de PET va a acabar a la basura, ¿no? Y segundo, investigue usted sobre todo los daños que le ocasiona la Coca-Cola. México es el país, el primer producto, el primer consumidor de refrescos y el primer país de diabetes en el mundo, y es en buena medida gracias a la Coca-Cola. Entonces piense usted qué va a ser de su vida en 30 o 40 años. Y si se lo planteas de una manera benévola, de una manera buena onda, sin agredirlo, pues a la gente le vas a mover un poquito el piso. Y yo creo que estamos en una época en la cual le tenemos que mover el piso a la mayor parte de la gente, y entonces ahí hay que estar trabajando con este tipo. Por un lado, en una bolsa saber todos los mensajes nocivos que tiene la sociedad para tratarlos de neutralizar, y en otra bolsa saber cuáles son todas las cosas que podemos construir poco a poco y paso a paso, incluso huertos de traspatio, economía comunitaria, mercado justo, para ir destruyendo por un lado las grietas de ese capitalismo y de esa civilización en crisis, y construyendo y reconstruyendo todo lo que es una nueva ideología, una nueva manera de ver el mundo. Al menos esa es mi filosofía de vida, y así es como yo trato de actuar a diario y de incidir en todos lados y generar pues esa cuestión que es la creación de una nueva cultura, ¿no? Elías, no sé si quieres plantear algo más o alguien más quiere comentar. Bueno, buenos días. Adelante. Bueno, yo tengo como, no sé, varias preguntas o inquietudes, o bueno, a lo mejor es parte de una misma pregunta e inquietud, pero digamos que por partes. Bueno, ayer para los compañeros que no están aquí en México, que no son de México, ayer tuvimos una jornada electoral nacional aquí en México. Y al calor de, digamos que de esa jornada electoral, a mí me quedan como muchas preguntas, porque digamos que ya en los resultados hemos visto que el partido, digamos, dominante, que es el partido del presidente López Obrador, tuvo un significativo, digamos, retroceso en la cantidad de votantes que tiene. Y vimos la recuperación de, digamos que de los partidos, la recuperación electoral de partidos de oposición, de partidos de derecha, de los partidos que representan a la burguesía, que representan el clasismo, que representan el clasismo, que representan la misoginia, que representan al patriarcado, o sea, que representan muchas cosas, como en una franca recuperación. Pero también miro a lo que electoralmente podría estar representando a la izquierda, que es Morena, en una,
no sé, en una inacción e incluso en una confabulación con sectores de esa derecha, de esa misma derecha, ¿no? Entonces, yo ayer mismo me preguntaba, o sea, viendo de qué manera se desarrolla, además, y luego en el escenario electoral también teniendo digamos, la lucha y la resistencia de pueblos indígenas, por ejemplo, de Michoacán, que manifestaron un total y concreto rechazo al sistema, al Estado burgués, al sistema de partidos que está decadente, al sistema democrático que está corrompido. Y entonces me pregunto, y bueno, pregunto, al compañero José y bueno, también a los demás compañeros, ¿cuál es la ruta que desde la izquierda debemos seguir? Es decir, si electoralmente no tenemos ruta la izquierda, si electoralmente no estamos representados los de la izquierda, si nuestro horizonte, y preguntar también si acaso ese sería el horizonte de la lucha, digo, lo que pasó en Michoacán es simbólico y es significativo para la lucha anticapitalista, para la lucha antiimperialista. Es decir, pero ¿cómo replicar a lo mejor ese rechazo también? ¿Cómo contribuir o cómo luchamos, cómo marchamos, cómo caminamos hacia la construcción del buen vivir aquí en México, cómo contribuimos incluso a esa lucha anticapitalista, antiimperialista, antineoliberal, antipatriarcal, decolonial en América Latina, en nuestro país, desde un sistema que es democrático, digamos que se lucha, que se logra, que se consolida o que se constituye a través de la lucha democrática de un sistema de partidos que ya de entrada dijimos que no nos representan. Entonces, o sea, ¿cómo hacemos esa lucha y cómo replicamos la lucha? Porque si bien está dentro de nuestros territorios o está dentro de nuestros ámbitos de acción, esta cosmovisión o este horizonte ético, este cimiento ético de construcción del buen vivir, o sea, ¿cómo lo metemos ahí? ¿Cómo lo llevamos ahí? O sea, es decir, en coyunturas electorales como esta, a mí me queda mucho la duda de cómo estamos transitando en general como sociedad. O sea, o sea, es también como, digamos, hasta cierto punto inexplicable que haya un avance electoral de la derecha tan grande como como lo vimos ayer, después de que hemos estado gobernados por esos partidos que, o sea, no sé, a mí me resulta incluso inexplicable, ¿no? Y al mismo tiempo, veo que es necesaria la crítica hacia el presidente López Obrador, hacia el partido que él, digamos, constituyó o formó o que lideró hasta todavía, y de cómo se han llevado, cómo se han hecho acuerdos y pactos que van en contra incluso de la militancia, cómo ha roto el mismo partido e incluso el presidente con, digamos, la consolidación de una estructura, digamos, de base así tejida, ¿no? O sea, no sé, o sea, también miro que las elecciones de ayer para el presidente resultan, o para el presidente y para el proyecto de la Cuarta Transformación y para el partido Morena, representan, no sé, una muy fuerte crítica. Y no solamente una crítica desde la derecha, sino también una muy fuerte crítica desde sectores de la izquierda que no se sienten representados y que no encuentran tampoco en los partidos políticos esa representatividad. Entonces, ¿cómo? O sea, yo creo que aquí un poco la pregunta es, ¿cómo le hacemos? Eso, creo que sería eso. Pamela, yo te diría con mucho cariño y mucho respeto, que no seas víctima precisamente de lo que el Estado quiere generar en la mayor parte de la población, que es pensar que las elecciones y que el mundo superestructural de la política y de los partidos y de las reglas del juego burguesas son el 90% de la democracia, ¿no?
Yo creo que precisamente lo primero que tenemos que ubicar en su justo término es el papel de la democracia burguesa y del sistema electoral mexicano como parte del Estado mexicano que se dedica a perpetuar en el poder el status quo. O sea, hay que relativizar todo eso, desinflarlo, desinflarlo y desinflarlo, porque precisamente lo que quería o lo que quiere el Estado mexicano es que todo mundo crea que la democracia solamente se ejerce el 6 de julio y que la democracia solamente se ejerce por el voto, ¿no? Siendo que la democracia tiene muy poco que ver con eso, tiene que ver muchísimo más con el rumbo de la sociedad y con el empoderamiento de la sociedad en su destino, ¿no? Entonces, hay que minimizar y desinflar el aspecto de las elecciones y no tanto preocuparnos por eso, sino ocuparnos de lo que estamos construyendo, que es verdaderamente una alternativa, un mundo alternativo democrático que es muchísimo más lento, ¿no? También en los tiempos de la democracia burguesa son tiempos que se acotan a 20, no, ni siquiera 24 horas. Las casillas abren de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde. Entonces, en ese horario es cuando se ejerce la democracia en el sistema burgués capitalista imperante. Después de las 6 de la tarde y antes de las 6 de la mañana, todo es bombardeo de mentiras y todo es mercadotecnia y todo es verdaderamente una suciedad absoluta. Yo ni siquiera, cuando empecé a oír el discurso del presidente del INE, para iniciar el día de elecciones, verdaderamente a mí me da pena, ¿no? Y me da lástima, ¿no? Y indudablemente hablar de todo este rejuego dentro de esas reglas complejas y rejuegos que hay dentro de la política oficial mexicana, pues indudablemente está el rejuego de la fuerza morena, ¿no? Que es una fuerza sumamente heterogénea que tiene, pues, si no rectifica, que va a ser muy difícil porque es muy grande y muy heterogénea, tiene poca vida si no logra renovarse. Yo veo que aquí alrededor en Guanajuato todos los candidatos de Morena son expanistas, ¿no? Y pues lo que tú dices, o sea, a final de cuentas yo me río de eso y son oportunistas, ¿no? Y alrededor del propio equipo de Andrés Manuel López Obrador hay muchísima gente oportunista. El propio Andrés Manuel, pues no es ninguna clarividencia absoluta, o sea, tiene principios básicos que de alguna manera simpatizamos con él y lo apoyamos, y mejor que esté él a que esté alguien peor, ¿no? Yo creo que tenemos que valorar ese rejuego que antes que nada tener claro que son reglas del juego burguesas y tener el espacio. Yo creo que el que López Obrador haya participado en las elecciones presidenciales y haya ganado, pues indudablemente para mí, indudablemente fue un avance porque se están haciendo algunas cosas interesantes en el país, principalmente en cuanto al combate a la corrupción y al rescate de la soberanía. Principalmente yo creo que son los dos grandes aportes, pero fuera de ahí, a nivel muchísimo más micro, pues las cosas siguen igual y sigue siendo más de lo mismo. Entonces, mi agenda yo no voy a poner ni como lo más urgente ni como lo más importante las cuestiones electorales y las cuestiones que tengan que ver con ese tipo de legalidad burguesa, sino hay que seguir picando piedra en lo fundamental, en lo urgente, en lo importante, que ya tenemos nosotros, que teníamos agendado antes de las elecciones y que tendremos que seguir a partir de mañana y de pasado mañana, ¿no? Entonces, así como tenemos que relativizar la participación de la especie humana en el planeta y en todo el mundo ecosistémico, y tenemos que dar su justo término, también le tenemos que dar su justo término a la cuestión electoral dentro de todo lo que es la participación política y entender que la esencia de la participación política es el empoderamiento y organización de las comunidades de base. Eso es lo que va a garantizar, ¿no? Eso. Y todos van siendo como diferentes niveles o diferentes cortes en donde tenemos que ir viendo siempre esa relativización y entender que los procesos políticos
volvería también a subrayar dos conceptos interesantes que mencionaba la primera vez. Uno, que la política son procesos que no son así, no son escalones inmediatos, ¿no? De que ya vamos, cuando tomamos el poder al día siguiente se va a ir Slim y vamos a correr del país a todos los oligarcas. No, 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 los procesos son procesos mucho más complejos, que no se trata de fundamentalismos y de fusilar y de quitar a unos para poner a otros, ¿no? Y otro que es la de comprender más que entender. O sea, comprender es sumarnos a ese proceso constructivo, entenderlo para comprenderlo y para irlo transformando desde dentro, que nos ubica en una situación más delicada porque es más compleja, pero también nos obliga más a profundizar y a tratar de estar más en paz con nosotros mismos, para que en la medida que estemos más en paz y lo comprendamos mejor, sumemos más y que seamos más creativos. O sea, lo más importante es eso, la aportación, es la creatividad, es el crear esa sinergia y el mantener y conservar el que vayamos avanzando bajo esta nueva ética y esta nueva construcción o reconstrucción de lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces no te agobies, mujer, no te agobies. Lo que pasó, pues es, pues, mira, si quieres ponerte más neuras y deprimente, probablemente en Perú gane Keiko Fujimori, ¿no? O sea, tú sabes quién es Keiko Fujimori, y eso ya son segunda vuelta en presidenciales, ¿no? Entonces, igual, después de Bachelet, en Chile ganó Piñeira y después o sea, el mundo así es, ¿no? También hay una teoría que yo cuestiono mucho, pero que a veces sí es parte de la dialéctica, que le llama la teoría del péndulo, ¿no? Entonces, si la mayor parte de la población no tiene información y no tiene una ideología medianamente firme, pues es lógico que la población se va de un lado y se va del otro según le doren la píldora, ¿no? Y según le muevan la zanahoria, ¿no? Entonces, es muy triste eso, que muchas veces si la campaña por el miedo se acentuó en esta campaña electoral, pues es lógico que disminuya la fuerza. Ahorita lo interesante va a ser creo que es en agosto, el referéndum que hace, el plebiscito que hace López Obrador para saber su grado. Pero tampoco vayámonos con eso, ¿no? Vayamos que realmente la gente se organice, ¿no? Y trabajar por la esencia de las cosas, no por la superficialidad, ¿no? Sí, bueno, Gracias. yo nada más así como que, no, Sí, adelante. gracias. No, solo Sí, que, digo, no sé, la pregunta era un poco así como bueno, la pregunta, razonamiento, cuestionamiento, demás, era un poco también porque si bien es cierto que no es como la lucha importante, la lucha prioritaria, la lucha trascendental o la lucha fundamental, la lucha democrática, no sé, así como yo lo miro, es como muy definitoria. O sea, no sé, pero para mí México después de la Revolución Mexicana se ha convertido en un país que mira en la lucha democrática, no sé, el cambio. En general, la sociedad mexicana mira ahí o deposita ahí la esperanza de cambio y de transformación. Y son pocos los espacios de lucha y resistencia antidemocráticos o fuera de este sistema de Estado burgués que se consolida y que se constituye y que se perpetúa a través pues, de los ejercicios democráticos. Entonces, no sé, para mí digamos que, o sea, también me pregunto si hay como que infiltrar ese sistema democrático para pues no sé, como para contribuir a la otra lucha que es la antiimperialista, la anticapitalista, la antipatriarcal, la decolonial, digamos, desde espacios, digamos, no sé si de mayor incidencia, pero a lo mejor de mayor, como difusión o propagación. No lo sé, o sea, también es como ahí una duda, un razonamiento, un cuestionamiento, ¿no? Pero bueno, gracias. sí, para mí, por ejemplo, es más importante ponerle el alto a Monsanto y a la aprobación de las semillas transgénicas que las cuestiones electorales, ¿no? Y si se logra dar marcha atrás en la legislación, o sea, Monsanto legisló
con diputados pagados a sueldo, toda una justificación de la modificación de las leyes mexicanas, y al parecer, cuando menos López Obrador ya dijo que no a las semillas transgénicas, pero se está buscando la manera de seguir y de meterlas a fuerza, ¿no? Entonces nosotros tenemos que estar vigilando y tenemos que crear casi comités de observancia ciudadana popular para que realmente toda la entrada no solo del maíz transgénico, sino en general, tiene que ver con toda la alimentación. O sea, vemos que una de las necesidades básicas es el sustento, y del sustento, pues el 30-40% es la alimentación. Y quien ya lo dijo Nadana Shiva, ¿no? Esta hindú sensacional, que quien controla la alimentación en el planeta, pues primero controlas la alimentación y luego controlas el cerebro y ya tienes el poder planetario absoluto, ¿no? Entonces yo creo que es muchísimo más importante trabajar en la defensa de la alimentación y del control del cerebro, y realmente exhibir todo lo que son mentiras alimenticias y mentiras cerebrales, y tratarlas de jugar. Por eso en un tiempo yo me vinculé mucho a Greenpeace, ¿no? Porque tenía mucha fe que Greenpeace iba a trabajar o trabaja un poco sobre esos ejes, y en ese sentido todas las organizaciones políticas tienen que ser profundamente ambientalistas, ¿no? Cuando intentamos construir con el obispo Raúl Vera de Saltillo, el movimiento de la Constituyente Ciudadana Popular, a partir de los veredictos del Tribunal Permanente de los Pueblos, se logró construir. Desgraciadamente este esfuerzo parece ser que ya está más que fracasado, pero lo que se logró construir, y es muy interesante, son las bases éticas de una nueva Constitución mexicana, y el primer punto de la base ética es el respeto y la preservación y el cuidado al medio ambiente, ¿no? Entonces yo creo que es yo le doy mucha importancia a esto, y creo que también nos une. A mí me ha logrado, yo les platicaba la experiencia con algunos empresarios guanajuatenses, convencer a empresarios de derecha, que no son de izquierda ni nada, pues cuidan sus intereses como empresarios, pero convencerlos al ambientalismo, ya que no se trata nada más de hacer su empresa sustentable, sino de que realmente reconfiguren su saber empresarial y emprendan acciones en pro de un mundo más sano, indudablemente más justo, ¿no? Entonces nos va remontando a todo esto que comentábamos con Pedro y con José, de la construcción incluso de conceptos, ¿no? Sí. A ver, adelante. ¿Quién más quiere intervenir? Ahí hay una nueva cara. Adelante. ¿Qué bueno, man? Se me quedó por mi oreja, ¿no viste? ¿No quieres intervenir, No, Pau? creo que Ah, el nada más se micrófono- marcó. creo que es el Ok. micrófono. Bueno, y a propósito, bueno, ya voy a aprovechar porque a propósito de esto que comentabas sobre el tema de la alimentación, me parece que también hay un tema como a revisar que es importante, es este tema, este movimiento, no sé cómo definirlo, no sé, pues obviamente capitalista del wellness, ¿no? O el bienestar, y de cómo se masacran los recursos naturales a partir de una falsa idea de bienestar. Es decir, o sea, todo el tema de las terapias alternativas ahora resulta que están de moda, y entonces, por ejemplo, toda la idea de la aromaterapia y los aceites esenciales, cómo devastan a la naturaleza para sacar frasquitos de 5 o 10 mililitros de aceite esencial que a una persona le cuestan miles de pesos, pero implica devastar un bosque entero, ¿no? Por ejemplo, o a las abejas para hacer terapias cada vez más, no sé, poco éticas de salud, o sea, como toda una serie de temas, ¿no? Digo, bueno, nada más es como para abonar un poco a lo que comentabas, y cómo en realidad
pues es eso, es la mercantilización del bienestar o la mercantilización de la idea de la salud, ¿no? A partir de, incluso hasta de cosmovisiones, porque bueno, por ejemplo, en el tema de la aromaterapia está como, más bien en ese imaginario colectivo alienado está ligado a la idea de la herbolaria, ¿no? Y a la sanación tradicional. Entonces, pues ahí me parece como también fundamental la participación desde otros espacios para, pues como para desligar todo esto y para combatir, como bien decías, o sea, combatir toda esta serie de no sé, como de abusos, de atropellos, de aplastamiento de todo cuanto existe, ¿no? En aras de la mercantilización. Claro, claro, no, sí, siempre va a haber alguien, desde charlatanes brujos que hagan temazcales patito y chafas, hasta productos y bueno, la llamada sustentabilidad o la economía verde que está tan de moda, ¿no? Todo el movimiento, por ejemplo, de Al Gore y del proyecto de cambio climático, pues que al final de cuentas nunca habla de los gases de efecto invernadero y todo eso, pero no dice nombre y señas de quiénes son los principales emisores de los gases de efecto invernadero, ¿no? O el propio mito de de la energía eólica y de la misma energía solar, ¿no? De que se cuestiona todo lo que produce, todo lo que cuesta producir los paneles fotovoltaicos y el impacto ambiental que tiene, y entonces todo eso hay que someterlo indudablemente a huella ecológica y a consideración, o los parques eólicos en Oaxaca y en la venta, que ahora se descubre que detrás de ellos están los meganegocios de las transnacionales o de las españolas, Iberdrola y Repsol y todas estas, que han sido meganegocios, y entonces ahora los propios capitalistas, pues ahora se vuelven capitalistas verdes, ¿no? Entonces yo creo que ese es lo mismo que sucede en la política, ¿no? O sea, los expresidentes municipales panistas, pues ahora se vuelven candidatos de Morena, ¿no? O sea, el oportunismo siempre se va a dar y se dio desde Victoriano Huerta y se ha dado a lo largo de toda la historia, y también parte de nuestra labor es exhibir o tratar de aclarar esos lapsus o esos oportunismos que se dan, pues de gente que batea de un lado y del otro y que va viviendo en función de las modas, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, en la medida que tú estés bien contigo mismo, tengas entendimiento, tengas colectivos de entendimiento, vayas madurando y a la vez estés inmersa en ese proceso. Es un proceso de enseñanza-aprendizaje en donde todos, ahorita que tú hablas de este concepto en inglés que desconozco yo, o sea, llega un momento en donde también entre más sabes y más lees, más eres consciente de lo que te hace falta por saber y de lo ignorante que eres. Entonces también llega un momento en donde yo al menos digo, voy a tratar de fortalecer mis bases éticas fundamentales y tratarles de seguirlas desarrollando y no seguirme atosigando de información, porque llega un momento en que hay mucha información que es información inútil y que nunca acabas, porque el mundo del conocimiento sigue evolucionando y ahora con internet no te la acabas nunca, ¿no? Entonces sí tiene uno que ir separando lo que realmente es útil, y volvemos a lo mismo, centrarse en lo urgente, en lo importante, en tu salud física, porque si andamos neuróticos, pues no podemos aportar más y tenemos que irradiar, o sea, ahí ya viene un poco esa parte también mística, que es muy importante, que la gente a la que te diriges te vea contenta, sonriente, segura, que lo que dices lo dices con paz, con tranquilidad, porque si yo una vez me tocó en un seminario de ecología llegar neurótico y empezar a tirar pedradas por todos lados, y el monitor me dijo, mira, primero ponte en paz contigo mismo y luego dices todo lo que tienes que decir, porque lo único que estás demostrando es que no estás en paz contigo mismo, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que ir generando todo esto para hacerlo realmente bien y de manera
manera optimista, y sabemos que somos una contribución modesta que no nos va a tocar vivirla ni a ti, ni a ti, ni a tus hijos, probablemente ni a tus nietos, pero mientras tus hijos y tus nietos tengan tu ejemplo y continúen con la estafeta y con el legado que tú vas dejando, entonces vamos generando una nueva cultura, una nueva contribución y para ese mundo que sabemos que va a seguir siendo, va a ir mejorando, pero indudablemente se le van a presentar nuevas contradicciones más adelante que ni nos imaginamos ahorita, ¿no? Yo quiero tomar la palabra, si me permiten. Adelante. Fíjate que ahorita que escuchaba a Pamela, sí pensé en esta parte tal vez muy vívida en nuestro entorno, ¿no? O sea, desde el punto de vista personal, desde el punto de vista ético, político, económico, ambiental, y sobre todo espiritual. Formamos comunidades, ¿no? Tenemos una comunidad muy grande de sanadores y de terapeutas alternativos y una formación y un grupo muy grande de sentipensar también de esta propuesta educativa alternativa. Le llamamos nosotros ecoversidad porque es una palabra muy, este, como digamos, diríamos como muy resonante, ¿no? Como eco, como diversidad, como universidad, como posibilidad. Y es un proyecto internacional al que pertenecemos más de 200 universidades alternativas, como es esta licenciatura. Y lo que buscamos es escucharnos, ¿no? Escucharnos, aprendernos, compartirnos, etcétera. Recrearnos, rehacernos, ¿no? Y, y escuchaba ahorita que a Pamela efectivamente estamos entrampados. Estamos muy entrampados todos porque la coherencia es algo tan difícil. No sé, yo hace poco platicaba un poco de la dificultad de decir, ¿no? Que eres de izquierda o de decir que soy de derecha o que soy burgués o que soy antiburgués o que soy pobre o que soy consciente porque nosotros tenemos aquí en la casa un sistema de baños secos, ¿sí? Aparte no tenemos agua, ¿eh? No hay agua, sí hay agua en el subsuelo, pero no hay agua en el pueblo, etcétera. Y cuando viene la gente consciente de izquierda, etcétera, 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 no quiere usar los baños secos y realmente son cómodos, ¿eh? No crean que son letrina ni nada, están cómodos, no huelen mal ni nada. Y también y nosotros buscamos, por ejemplo, hacemos pipí cuando usamos el baño aquí adentro de la casa, pues tratamos de no echarle agua cuando nos bañamos, juntamos el agua para recogerla y ponerla en el excusado, ¿no? No usamos químicos ni le ponemos bolitas colorantes al excusado, nada, o sea, ni matamos bichos. Y si hay chinches, pues que haya, y si hay pulgas, que haya pulgas, y si les parece, y si no, pues no vengan, ¿no? Pero la coherencia es bien difícil. Es bien difícil. Todos los que nos llenamos la boca, lo digo por mí, no lo tomes, no lo digo por ti, Pamela, al contrario, me gusta tu postura, pero yo lo digo por mí, porque yo ando con grupos de sentipensar, de indígenas, yo misma me asumo como indígena porque soy de tercera generación purépecha, voy con los pueblos huicholes, con la gente de San Luis de Oaxaca, los zapotecos, la Ciudad de México. Y sí, de verdad, sí duermo en el piso y sí traigo mi tienda de campaña y si la gente me trata por mi edad, me dan cierta deferencia, pues la acepto. Sí, pero si no me la dan, no crean que me importa mucho. Pero ¿cómo podríamos empezar con eso con nosotros mismos? O sea, hablar de izquierda, y reflexionar sobre lo que es la izquierda. Yo estoy perdida. Yo estudié ciencia política, tengo un doctorado, hasta me da vergüenza decirlo, en la UNAM. Y estudié ciencia política y a mis, me vas a destrozar mi pluma.
Mi marido está nervioso porque cuando yo hablo y digo tanta idiotez se pone nervioso y empezó a destrozar mi pluma de guacamaya. Y yo estoy confundida. Yo era radical. Yo fui muy radical en mi vida, fui muy enfrentativa. Lo decía hace rato José, ¿no? Yo no tenía paz y de verdad sentía que todos eran mis enemigos. Pensar en apoyar un partido, etcétera, ¿no? No tenía paz. Ahora sí la tengo porque de alguna manera pienso que aunque el gobierno me dé democracia y que aunque el gobierno me dé la pensión que me corresponde y al rato me va a tocar mi credencial para que me descuenten en los autobuses y todo ese asunto, en realidad, mientras pensemos que todo tiene que venir de arriba, o sea, no importa si las bases somos burguesas o somos pobres o proletarias o campesinas o indígenas, lo que importa es que como comunidades sepamos qué queremos. O sea, yo tengo que tener claro que no puedo tener las mismas necesidades que un grupo indígena. Y también tengo claro que los hombres no pueden tener las necesidades que tenemos las mujeres, porque nos podrán comprender y decir que estamos bien chulas y que no cambiemos y que somos la neta del planeta, ¿sí? Pero nunca van a sentir la angustia. Ahorita estoy preparando una conferencia para el martes que me toca participar en retórica, ¿no? Sobre la caricatura política y cómo se ejemplifica la pobreza en el cuerpo de la mujer, ¿sí? De la mujer fea, indígena, sucia, con rebozo, y esa es la pobreza. La pobreza es una mujer desalineada, ¿sí? Y cómo es la burguesía, pues es una mujer que consume, ¿no? Hay muchas cosas que nos llevan entre los pies, entonces sí creo, yo estoy confundida. Yo soy, respeto la naturaleza, la amo y me siento parte de ella, pero cada vez es más complicado, la misma gente con la que convivo contamina el agua del baño, no recicla, se baña y dura 40 días, se bañan diario, o sea, yo me pregunto, o sea, pinche burguesía culera, no trabaja, no suda, no trabajan la tierra, no limpian pero se bañan diario, o sea, ¿qué se lavan? ¿Qué chingados se lavan, no? Entonces yo estoy confundida. Yo digo, ¿qué hay atrás de cada uno de los que hablamos? ¿Sí? ¿Qué hay atrás? ¿Cómo vivimos nuestro confort, nuestra dimensión espiritual? ¿Qué hacemos por los demás? ¿Cómo servimos? ¿Cómo no servimos? Entonces yo estoy muy confundida. Yo digo que tendríamos como grupo, como CIET, como Frente Popular Francisco Villa, como estos intelectuales maravillosos que nos están compartiendo su punto de vista, sus saberes, sus experiencias, sus sentires, ¿cómo podemos hacer que lo que se está discutiendo aquí sea un acto amoroso de coherencia? No juzgarnos los unos a los otros, los burgueses, los proletarios, los indígenas, los pobres. Sí, efectivamente, al cabo aquí está Bilbao, no me va a dejar mentir, pero ojalá y fuera tan romántico como se ve en las noticias, que los indígenas de Michoacán no quisieron apoyar al PRD, al Morena, y que apoyaron al PRD o qué sé yo, a quién apoyaron, ¿no? O a quién dejaron de apoyar. Yo quisiera saber cuántos atrás de ese asunto de la autonomía, no fue para golpear a Morena, ¿no? No fue para golpear a la otra comunidad, no fue para tener derecho a seguir presionando. O sea, somos tan románticos que cuando hablamos, no, los indígenas se opusieron a las elecciones, ¿sí? Ajá, sí. O sea, como si los indígenas fueran una construcción divina, maravillosa, pero cuando los postulamos para cargos, entonces ahí sí no son tan puros y entonces todo el mundo les mete el pie. O sea, no hay coherencia, no hay coherencia en
en ninguna parte. Entonces, ¿cómo podemos nosotros como movimiento ser coherentes? Ser coherentes, sintientes, pensantes, amantes. ¿Por qué la espiritualidad siempre está de lado? ¿Por qué no somos capaces de decir, gracias Dios, aunque Dios para cada quien signifique algo distinto? ¿Sí? Aunque no sea una religión, yo no soy religiosa, jamás he sido religiosa, vengo de familia atea, pero no tengo pena de decir Dios porque hay algo que siento que me trasciende y que me corresponde, ¿no? Entonces, ay, perdón, hablé de más, disculpen, pero soy excesiva, por eso Pedro se pone nervioso porque dice, a ver, ¿a qué horas la riega? Ya la regué, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Adelante, José, José, a mí me gracias. gustaría, sí, a mí me gustaría aportar Ya me regreso, Pedro. para que José no se preocupe mucho, pero yo tengo una máxima que me da mucha paz y tranquilidad, que pienso que el hombre, Carlos Slim y sus secuaces, ese menos del 10% de la población mexicana, son la población más pobre de México. Realmente los verdaderos pobres, y yo trato de ejercer la compasión con ellos, son ese porcentaje de la población que se baña a diario, que consume como locos y que no sabe sembrar la tierra y no sabe sostenerse por sí mismo. Entonces el hombre más pobre del país es Carlos Slim y sus secuaces. Y los verdaderos ricos y los verdaderos millonarios del país son los que saben y los que tienen en sus manos no solo la sustentabilidad, podrían vivir sin dinero porque saben sostenerse a sí mismos, y ellos son los que tienen el futuro en sus manos. La paradoja, y eso sí me angustia a mí, es que esa mayoría de gente rica, que es el pueblo de México, no es consciente de su potencial. Entonces ahí nosotros tenemos que trabajar y poner nuestra aportación para que poco a poco esa mayoría y ese pueblo de México vaya autovalorándose y empiece a autovalorarse, como tú bien lo dices, desde sus personas, desde su dignificación como mujeres y como hombres y como niños y como niñas, porque ellos son los que pueden ir construyendo verdaderamente ese futuro, ¿no? Los otros, pues pobres, ¿no? En la medida que podamos nosotros, tenemos que irles haciendo ver que realmente su proyecto de nación y de planeta es una civilización en crisis y no tiene definitivamente salida, ¿no? Entonces yo creo que eso nos da esa esperanza de comprometernos en ese proceso que pretendemos comprender y insertarnos creativamente en él, y nos da la acción de cada día. Y esa acción de cada día tiene que ver indudablemente con esa congruencia a diario, que tiene que ir desde no desperdiciar agua y no contaminar la tierra, hasta fraternizar y acercarnos indudablemente al que más lo necesita, al que más desorientado está, para irnos levantando y mantener nuestras redes sociales comunitarias de la manera más cohesionada posible. No sé, alguien más que quiera participar. Pamela, te ayudamos los que somos más viejos, ¿no? José todavía no tiene su credencial pero yo ya tengo mi credencial de tercera edad Ya mero, ya me falta poquito. Espero que pase rápido el tiempo, porque eso de viajar y pagar completo sí está canijo. Ay, pues muchas gracias. ¿Alguien más quiere tomar la palabra? Sí, buenos días, nada más. Buenos días, adelante. Dentro de lo que dicen de este aspecto de la desigualdad y la situación de la espiritualidad como una forma de vida para llegar a la felicidad, podríamos entonces plantear un método en este proceso de enseñanza, aprendizaje para una nueva humanidad, o hasta dónde podría, digamos, a tener una unión o una liga, un concepto de revolución espiritual
con un método profundo de auténtica y verdadera sinceridad primero hacia nosotros mismos y posteriormente plantearlo como una estrategia para que llegue a más seres humanos, a más personas con una sensibilidad de manera consciente de apropiarse primero de valores y de mecanismos para encontrar esa paz, esa tranquilidad a través de un método y después replicarla también, digamos, yo no sé hasta dónde pudiera plantearse de forma oficial, porque pues nos guste o no, todos somos capitalistas, estamos inmersos en este sistema, pero hasta dónde las estructuras que ya hay se pueden estar complementando o se pueden estar radicalizando para una nueva forma y visión de nuestro cuerpo, de nuestra mente y de nuestro espíritu para lograr un fin que puede ser la felicidad humana de la humanidad y trascender más allá de lo banal, ¿no? O de lo que nos está proponiendo el capitalismo y todas estas formas que aquí se están planteando, o puede ser la alternativa, como en otros momentos históricos de México se planteó la revolución armada. ¿Hasta dónde podemos plantear y ser realistas de un punto final, la felicidad de la humanidad? Sí, bueno, tenemos que ir sumando. Indudablemente, mi punto de vista es que este cambio individual tiene que interactuar siempre con un cambio comunitario, con un cambio colectivo. No se trata de encerrarnos. Probablemente en un momento muy particular en el tiempo tenga uno que meditar y dedicarse a introspeccionarse, pero es para salir con la pila cargada y tener mayor incidencia en el quehacer comunitario, ¿no? Y todo eso va preparando esas condiciones subjetivas que a mí me gusta mucho retomar ese pensamiento leninista de ir preparando a diario las condiciones subjetivas para que en el momento de que la propia sociedad entre en procesos de descomposición o de convulsión o de falta de orientación, si las condiciones subjetivas y el tejido subjetivo que tiene que ver con bienestar y con felicidad está mejor preparado, indudablemente el cambio cualitativo a saltos de mejoras sociales, civilizatorias, se va dando, dado que estuvo preparado ese terreno, se estuvo fertilizando. Se puede hacer la analogía con preparar el terreno para la siembra, ¿no? O sea, hay que estar preparando ese terreno. Tú necesitas suelos ricos en nutrientes, suelos sanos para que dé frutos sanos. Entonces, yo creo que ahorita estamos en esa etapa de la humanidad y del país y de nuestras organizaciones de estar fertilizando y de estar preparando esos suelos sanos, porque sabemos indudablemente que el capitalismo va a seguir con sus crisis y va a seguir tropezándose, y entonces nosotros volvemos a lo mismo, tenemos que estar exhibiendo esos tropiezos del capitalismo para que la gente no incurra en esos errores y construyendo ese nuevo mundo alternativo que estamos proponiendo. Yo creo que eso bueno, abona un poco a lo que nos plantea Ruth, ¿no? Y sabes qué, Ruth, yo pienso que también decirse anticapitalista de izquierda o comunista o todo eso ya no alcanza. Yo creo que las acciones que podríamos hacer, por ejemplo, dejar de consumir. ¿Qué necesitamos para vivir? Sabemos que la carne, por ejemplo, es el acto más depredador que hay sobre el planeta. O sea, todo lo que implica alimentar a las reses, los pastizales, etcétera. O sea, todo lo que implica la crianza de los pollos, la contaminación, etcétera, etcétera. Todo eso es asqueroso. Si les gusta la carne, no vean esa información en la red. Si quieren dejar de comer carne, véanla. Es aterradora.
Cada vez que vemos la ropa china, por ejemplo, ¿no? O sea, un vestido que antes te costaba, digo antes porque yo vengo de una familia de campo y de una familia, pues teníamos 2 vestidos, la verdad, teníamos 2 vestidos, un par de zapatos, y no te compraban otro par de zapatos hasta que se te acababa ese, te compraban un suéter y lo tenías que heredar y tú te tenías que poner el que venía del hermano, del hermano, del hermano, del hermano, etcétera. Podríamos regresar a prácticas como esas, podríamos regresar al momento, no es un asunto de tengo dinero, puedo consumir, sino es un asunto de qué implica mi consumo, qué implica si como arrachera, por ejemplo. La arrachera sabemos que es un tipo de carne que someten a ácidos y a químicos muy fuertes para darle ese sabor y ablandarla, ¿sí? Y eso es un acto de contaminación aparte de la res. ¿Qué pasa si tomo leche? ¿Qué pasa si compro ropa de más? ¿Qué pasa si tengo focos prendidos todo el día? ¿Qué pasa si no pongo calentadores solares o no tengo recolectores de agua? O sea, no es, o sea, si yo me siento a meditar y hacer meditación vipassana o anapana, que fue con la que se iluminó Buda, pues tal vez no me ilumine. Yo creo que me tengo que iluminar en el servicio a los demás y en el servicio a los seres humanos, a la naturaleza, platicar con un árbol, darle agua, hacerme responsable de mis plantas, de mis mascotas, no comprar perros y el día que ya no los quiero echarlos a la calle. O sea, yo creo que el capitalismo, la mejor política ética que podemos hacer es dejar de consumir. Te voy a poner un ejemplo bien claro. Yo viajo mucho, todo el tiempo que puedo ando de un lado para otro y todo. Y de verdad cuando traigo una maleta, ahí traigo los calzones, un par de calzones, un par de brasieres, unos mayones, unas playeras y un vestido por si se ofrece, y un par de zapatos. Y entonces cuando llego a la casa y la encuentro toda llena de tiliches, digo, por Dios, o sea, si yo solo necesito una maleta, que no me pese, que me tenga, y cuando llego y veo todo, ay, tengo ganas de vaciar la casa y echarle a la basura, todo, ¿sí? Porque de pronto nos genera necesidades que no tenemos. Nos genera necesidades de que la agüita del baño que se lleva nuestra caquita tiene que ser azul y no nos ponemos a pensar qué estamos provocando con eso. O el consumo de ropa china que viene de la sobreexplotación de miles de personas que les ganan una miseria para que nosotros podamos comprar un rebozo, ¿sí? Que nuestros artesanos venden en 15, 16 mil pesos, pero lo compramos chino y nos cuesta 150, ¿no? O sea, o consumimos marihuana, ¿no? Y decimos, bueno, pues un churro que me cuesta 50 pesos, no sé cuánto cuesta, pero no pensamos en toda la sangre que está impresa ahí. O sea, a lo que voy es que podríamos pensar un poco sin deprimirnos con esa paz que dice José, que espero que me pase una poca. Reflexionar un poco en cada paso, en cada movimiento, en cada cosa que damos. Y sin angustia, ¿eh? Igual si te quieres comer, yo ayer me comí un rico filete con mole, no, sin culpa, pero en la medida de lo que puedo hacer y que mi conciencia y mi condición social de mujer, persona mayor, etcétera, me lo permite, lo hago. Precisamente en este sentido era mi inquietud y hacer estas preguntas a José, porque bueno, hay gente que tiene la posibilidad de acercarse a otro tipo de conocimiento y estar generando esa conciencia y a lo mejor esa forma de vida como alternativa, ¿no? O sea, el meditar, el sentirse bien, el poder entender por qué los seres humanos a veces tenemos tantos errores e incongruencias de que ahorita podemos comer carne y a lo mejor en una semana la dejamos de comer teniendo la información cercana o buscándola. Pero yo me refiero también a aquellas personas que no tienen esa posibilidad ni esa facilidad de obtener de manera directa o rápida o más profunda el conocimiento
para utilizarlo como una herramienta y encaminar una alternativa de vida que no sea la que nos está brindando los medios de comunicación y todos los mecanismos que aquí se están planteando para seguir reproduciendo esta educación que muchas veces, en lugar de contribuir a nuestra felicidad, nos lleva a estarnos encasillando a bienes materiales y seguir acumulando sin percatarnos que pueda haber otra forma de reeducarnos a una nueva felicidad o a una nueva humanidad que no tiene barreras, que no tiene fronteras y que a lo mejor pudiera llegarnos a elevar a otra dimensión, ¿no? Sí, aquí yo incluiría también el dedicar tiempo al esparcimiento, ¿no? O sea, muchas veces el que tú estés enajenada, pensando, dándole vueltas a un conflicto y generando puros pensamientos negativos o inútiles, salir a caminar al bosque, darse el ocio es algo fundamental, ¿no? El darse tiempo para el arte, la cultura, la sensibilización de nuestros sentidos, el aprender a escuchar, el saber escuchar, el oler, el ver, el apreciar y apreciar lo positivo. Pues, tú has mencionado varias veces el concepto de felicidad. O sea, ¿qué es lo que nos hace felices? Pues hay que buscar lo que nos hace felices y darnos una dosis de felicidad diaria que la tenemos que construir nosotros, ¿no? Esa felicidad no nos las va a dar ni el gobierno, ni nos las van a dar solamente las obras de fuera, sino esa felicidad la tenemos que ir creando a partir de los colectivos. Y cuando en una lucha tú logras resultados positivos en esa lucha y esa lucha va hacia adelante, esos son los momentos más felices que nos van retroalimentando para poder seguir adelante. Entonces yo creo que ese es el punto que debemos estar trabajando de manera permanente, ¿no? Pues muchas gracias a nombre del Frente Popular Francisco Villa y del Centro de Investigaciones y Estudios Transmodernos. Le damos mucha gratitud, bendiciones a José por todo lo que nos has compartido, por todo el camino que llevamos y que, como tú dices, que no sea la última vez. Bueno, lo dijo alguien por ahí, pero me parece que sí tenemos que darle continuidad porque son cosas muy, muy importantes que tenemos que, no sé, aterrizar en la práctica. Y bueno, pues muchas gracias a todos y todas. Y les paso a Pedro para que les dé la despedida. No, pues ya la dio. Nada más agradecerte, José, agradecerles a todas, a todos. La sesión próxima el sábado es sobre la organización de la cultura y la hegemonía en Gramsci. Es con el doctor Esteve Morera, que es español, pero reside en catalán, pero reside en Canadá y ya está confirmado, ¿no? El día de ayer ya nos confirmó. Entonces aquí estaremos en puntito a las 8 el sábado con el doctor Esteve Morera. Y bueno, con José esperamos tener otra sesión un poquito más adelante, ¿no? Sobre los intelectuales en América Latina. Sean Entonces, puntuales porque ahí estamos. Y traten de ser puntuales porque hay una hora de diferencia. Hay una hora de más diferencia temprano allá, entonces está levantando Esteve una hora antes, ¿no? Y es una persona como todas, ¿no? Que pues necesitamos respetar los tiempos porque por ahí algunos están entrando muy tarde, ¿no? Entonces nos vemos a las 8 en punto. Antes de que se desconecte el doctor Rodríguez y Pedro, me gustaría como preguntarles, encontré el otro día una pequeña liga, la voy a postear ahí en el grupo, yo porque pues, no sé mucho al respecto, ¿verdad? Pero me gustaría que la pudieran revisar, es una lista de contenido bibliográfico, es completamente gratuita.
y es justo sobre todo esto. Digo, no sé qué artículos, qué libros podrían ser pertinentes, pero me gustaría que la revisaran. La voy a postear ahí en el grupo de WhatsApp para que contenidos que ustedes consideren pertinentes, pues compartirlos aquí en el mismo chat del grupo o en el WhatsApp. Perfecto. Ok, pues adiós a todos, ¿no? Y muchas gracias. Gracias a todos. Acuérdense, les dejo mi WhatsApp en el chat, por favor. Vale, hasta Muy luego. bien, Muchas pues, gracias a todos. Tengan una Gracias. buena semana. Gracias. Adiós. un abrazo.